Primer desafío. Los eruditos están sacando a la luz un Jesús radicalmente distinto a partir de documentos antiguos tan creíbles como los 4 evangelios. Primer cita. Durante 1900 años más o menos, los textos canónicos del Nuevo Testamento fueron la única fuente válida para entresacar un conocimiento históricamente fidedigno con respecto a Jesús de Nazaret. En 1945, esta circunstancia cambió. Stephen L. Davis, profesor de estudios religiosos. Segunda cita. Tenemos aquí una cuestión histórica muy importante, y es que en los últimos 30 años hemos descubierto verdaderos evangelios, cientos de ellos, que no son los evangelios oficiales, pero que sí formaron parte de las discusiones de la Iglesia primitiva. Andrew Sullivan, comentarista. Se estaba extendiendo un rumor. Un político llamó a uno de mis reporteros para decirle que un candidato a gobernador por Illinois había sido detenido recientemente por la policía con acusaciones de maltratos físicos a su esposa. Si esto era verdad, la ironía sería devastadora. Una de sus responsabilidades como principal ejecutivo del Estado debía ser la de supervisar una red de hogares para mujeres maltratadas. Puesto que se había puesto también sobre alerta a otros medios de comunicación, yo sabía que solo disponíamos de un corto periodo para asegurarnos de que la historia era cierta. Inmediatamente, asigné 5 reporteros para seguir varias líneas de investigación. Necesitábamos una confirmación indisputable, preferentemente un documento escrito antes de poder publicar la noticia. Los reporteros exprimieron a sus fuentes. Uno de ellos me trajo un marco temporal en el que situara el incidente. Otro consiguió el nombre del suburbio de Chicago en el que, supuestamente, se produjo el suceso en un aparcamiento público. Aún así no teníamos suficiente. La información era demasiado imprecisa y carecía de confirmación. Finalmente, una reportera consiguió la prueba clave. Un informe de la policía que describía exactamente lo que había sucedido. Sin embargo, había un inconveniente. Puesto que no se había archivado ninguna acusación criminal, las leyes de privacidad exigían que todos los nombres fueran suprimidos del informe. A primera vista, parecía que no había manera de vincular al candidato con el incidente. No obstante, al estudiar el informe más cuidadosamente, la reportera descubrió que, sin darse cuenta, la policía había dejado una referencia a la persona implicada y efectivamente era el nombre del candidato. Aún así, su nombre era bastante común. ¿Cómo podíamos estar seguros de que realmente se trataba de él? Examinando más a fondo el informe, encontramos la clave final. El sospechoso se había jactado de ser el alcalde de cierto suburbio, el mismo cargo que ejercía el candidato a gobernador. ¡Bingo! Todo coincidía. En un espectacular enfrentamiento, en la sala de conferencias del periódico, acribillé al candidato con preguntas relacionadas con el incidente. Él negó persistentemente los hechos hasta que le entregué una copia del informe de la policía. Enfrentado con la prueba indisputable y fehaciente, admitió que el encuentro con la policía tuvo un lugar. En menos de 72 horas había retirado su candidatura. Tanto para los periodistas como para los historiadores, los documentos pueden ser de ayuda inestimable para confirmar los hechos. Aún así, han de llevarse a cabo labores detectivescas para establecer la autenticidad y credibilidad de cualquier registro escrito. ¿Quién lo había escrito? ¿Estaba esta persona en posición de saber lo que había sucedido? ¿Podía estar tal persona motivada por prejuicios o por una actitud de parcialidad? ¿Había sido el documento en cuestión protegido de cualquier manipulación? ¿Hasta qué punto era legible? ¿Estaba corroborado por otros hechos externos? ¿Y existen documentos discordantes que puedan ser aún más fidedignos o que puedan arrojar una nueva luz con respecto al asunto en cuestión? En los últimos años, y por lo que respecta a la búsqueda del Jesús histórico, esta última pregunta se ha situado en la vanguardia como una de las más vitales. Durante muchos siglos, los eruditos que investigaban lo que sucedió en la vida de Jesús se basaban en gran medida en el Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Marcos, Mateo y Lucas.
que son los más antiguos de los 4 evangelios, y reciben el nombre de sinópticos, por la relación que existe entre ellos, así como también el Evangelio de Juan. Sin embargo, en tiempos modernos, los descubrimientos arqueológicos nos han aportado una fascinante cosecha de otros documentos procedentes de la antigua Palestina. Algunos de ellos trazan un retrato muy distinto de Jesús que el que encontramos tradicionalmente en la Biblia, al tiempo que cuestiona ciertas creencias teológicas clave. Sin embargo, ¿podemos realmente confiar en los datos que nos aportan? Un Jesús distinto. En los años posteriores a la investigación que realicé acerca de Jesús, se ha intensificado en gran manera el valor documental que se ha concedido a estos evangelios alternativos, tanto en los ámbitos académicos como en el de las obras de divulgación. En la década de 1990, varios miembros del Seminario de Jesús y otros, encabezados por Robert J. Miller, publicaron The Complete Gospels, que reunía en una misma obra los evangelios del Nuevo Testamento y otros 16 textos de la Antigüedad. Cada uno de estos registros evangélicos nos ofrece nuevos destellos del mundo de Jesús y sus seguidores, dice el libro. Todos los textos de este volumen son testigos de las antiguas tradiciones de Jesús. Todos ellos contienen tradiciones independientes de los evangelios del Nuevo Testamento. Cita. Para mí, la implicación estaba clara. Estos otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María, tenían igual valor que los relatos bíblicos en términos de su relevancia histórica y contenido espiritual. De hecho, Philip Jenkins, profesor de Historia y Estudios Religiosos de la Universidad Penn State, dijo: con tantos evangelios ocultos que han salido ahora a la luz, a menudo se afirma que los 4 evangelios eran meramente 4 entre otros muchos del mismo valor aproximado, y que estos textos alternativos ofrecían una imagen de Jesús tan válida como la que nos brindan los textos que tenemos en nuestros días. La defensa de estos 4 evangelios ha sido reafirmada por parte de algunos eruditos, que fechan algunos de ellos ya en el siglo I, que es el periodo en que floreció el ministerio de Jesús, y se escribieron los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Esto significaría que tales obras contendrían un material muy antiguo y por tanto quizás históricamente fidedigno. Por ejemplo, Karen L. King, profesora de Historia Eclesiástica en Harvard Divinity School, dijo que era posible defender que el Evangelio de María se escribió a finales del siglo I. Contrariamente a lo que encontramos en los evangelios bíblicos, en este texto Jesús enseña que la salvación se logra con la búsqueda de la verdadera naturaleza espiritual de la humanidad dentro de uno mismo, y venciendo la naturaleza material del cuerpo y el mundo que nos tiene atrapados. A los discípulos Pedro y Andrés se les describe como hombres orgullosos e ignorantes, mientras que el Evangelio identifica el verdadero testimonio apostólico de María Magdalena. En otras palabras, ella tiene la misma talla que los otros apóstoles de Jesús. Por lo que respecta al Evangelio de Pedro, que incorpora un estrambótico pasaje acerca de una cruz parlante y al Jesús resucitado con la cabeza por encima de las nubes, eruditos como Arthur J. Dewey, profesor adjunto de teología en la Xavier University de Cincinnati, fecha la etapa temprana de este documento a mediados del siglo I. Está también el incendiario Evangelio secreto de Marcos. El galardonado erudito Morton Smith, de la Universidad de Columbia, autor de Jesús el Mago y otros libros, informó de haber encontrado 2 páginas y media de este evangelio antes desconocido en un monasterio cercano a Jerusalén en 1958. Scott G. Brown, que basa su tesis doctoral en este evangelio, afirmó en un libro publicado en 2005 que fue redactado por el mismo autor que escribió el Evangelio de Marcos, y que estaba reservado solo para aquellos que estaban lo suficientemente maduros espiritualmente como para leerlo. La afirmación más sorprendente que encontramos en este Evangelio es que Jesús llevó a cabo un rito secreto de iniciación con un joven que, según Smith, podía haber incluido la unión física de ambos. El texto dice en concreto que 6 días después de que Jesús resucitara de los muertos a un joven rico,
Por la noche el joven vino a él, con un manto de lino sobre su cuerpo desnudo, y permaneció con él aquella noche, puesto que Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios. Otro texto explosivo, supuestamente escrito por el propio Jesús sobre unos papiros y en arameo, su idioma nativo, fue descrito por Michael Bayen en su bestseller del año 2006, reseñado en las listas del New York Times. Las cartas privadas de Jesús. En directa contradicción con lo que el cristianismo ha enseñado durante 2 milenios, Jesús niega explícitamente ser el Hijo de Dios, aclarando que solo encarnaba al Espíritu de Dios. Según Bayen, Jesús añadió que todo aquel que se sintiera similarmente lleno del Espíritu era también Hijo de Dios. El misterio de Tomás. El documento preferido de la erudición liberal es, no obstante, el Evangelio de Tomás, una recopilación de 114 declaraciones ocultas atribuidas a Jesús. En el libro de Five Gospels, publicado en 1993, el Seminario de Jesús concedía a este texto una categoría idéntica a la del Nuevo Testamento. La primera edición de Tomás, según The Complete Gospels, se escribió hacia el año 50 después de Cristo, antes que ninguno de los evangelios bíblicos. The Gnostic Bible, editada por Willis Barstone y Mervyn Meyer, está de acuerdo con esta datación tan temprana. Una versión de este evangelio podría haberse redactado probablemente en griego, ya a mediados del siglo I, o un poco más adelante. Cita. Elaine Pagels, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Princeton y autora de Más allá de la fe, El Evangelio secreto de Tomás, me dijo que ella fechaba la composición de Tomás alrededor de los años 80 o 90 después de Cristo, lo cual sería antes de lo que muchos eruditos fechan el Evangelio bíblico de Juan. Los eruditos que conozco creen que Juan y Tomás comparten una tradición común, dijo también. No obstante, los evangelios de Juan y Tomás llegan a conclusiones opuestas con respecto a cuestiones teológicas fundamentales. Juan dice que solo podemos experimentar a Dios por medio de la luz divina encarnada en Jesús, dijo Pagels. Sin embargo, ciertos pasajes del Evangelio de Tomás proponen una conclusión bastante distinta, que la humanidad comparte la misma luz divina que encarnó Jesús, puesto que todos estamos hechos a imagen de Dios. El Evangelio de Tomás describe a Jesús no como el Redentor bíblico, sino como una figura sapiensal que imparte enseñanzas secretas a aquellos discípulos que son lo suficientemente maduros como para recibirlas. Esto es consistente con la creencia gnóstica de que la salvación procede del conocimiento y no de la expiación de Cristo por el pecado. La salvación que se ofrece en el Evangelio de Tomás está claramente enfrentada con la salvación por gracia por medio de la fe que se presenta en el Nuevo Testamento. Dijo Ben Witherington III del Asbury Theological Seminary. Según el punto de vista agnóstico, afirmó este estudioso, las personas han de ser dignas de recibir la sabiduría secreta de Jesús. Contrariamente a lo que Jesús enseña en la Biblia, se le cita en el dicho 14 de Tomás diciéndole a sus discípulos, si ayunan, traerán el pecado sobre ustedes. Si oran, serán condenados. Si dan dinero a la caridad, dañarán sus espíritus. Se le cita en el dicho 114, enseñando que toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. En el dicho 7, este evangelio pone también en boca de Jesús esta inescrutable reflexión. Bienaventurado el león que se come el humano, para que el león se haga humano. Maldito el humano que se come el león, para que el león se haga humano. El Evangelio de Tomás contiene enseñanzas veneradas por los, entre comillas, cristianos de Tomás, que según parece, fue un grupo que se desarrolló en la primera parte del siglo I, dice Pagels. Ahora comenzamos a ver que lo que llamamos cristianismo en realidad solo representa una pequeña selección de fuentes específicas, escogidas entre docenas de otras fuentes. ¿Por qué fueron estos otros escritos excluidos y prohibidos como documentos heréticos? ¿Qué es lo que los hacía tan peligrosos? Se cierra la cita. Es una buena pregunta. ¿Eran acaso representaciones alternativas de Jesús que se censuraron, quemaron incluso,
porque osaban desviarse de lo que se estaba convirtiendo en la idea ortodoxa, entre comillas, acerca de él. Fue quizás el siglo I un periodo que presenció una vorágine de doctrinas y prácticas en conflicto, todas ellas válidas por igual, con un punto de vista dominante que con el tiempo se abrió paso a la fuerza para adquirir importancia y sofocar brutalmente a las demás. Esta es la opinión de algunos eruditos que hablan en términos de cristianismos antiguos, no de cristianismo antiguo. Con el Concilio de Nicea en el año 325, el partido ortodoxo intensificó su control sobre la tradición cristiana, dice el Seminario de Jesús, y otras alas del movimiento cristiano fueron cortadas. Todo esto tiene profundas implicaciones para mi búsqueda personal del Jesús verdadero. ¿Es acaso posible que mis anteriores conclusiones acerca de él hayan sido coloreadas en exceso por unos relatos del Nuevo Testamento que, de hecho, eran únicamente una perspectiva entre muchas? ¿Es acaso posible que la teología bíblica sea simplemente fruto de un grupo relacionado políticamente que reprimía otras creencias legítimas? Probablemente podemos decir con relativa certeza que si algún otro punto de vista hubiera vencido, no hubiéramos tenido la doctrina de un Cristo completamente divino y completamente humano, dice el profesor agnóstico Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. No cabe duda de que hay muchísimo en juego. Por mi parte, necesito tener una sólida confianza de que en el mundo antiguo, las personas correctas utilizaron el razonamiento correcto para elegir los documentos correctos. He de saber si había algún apoyo histórico para estos textos alternativos que ven a Jesús de un modo distinto. Sin duda, el Jesús que emerge de muchos de estos documentos tiene un aspecto radicalmente distinto del Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jenkins dice: los evangelios ocultos se han utilizado para ofrecer justificaciones bíblicas, para barrer las nuevas interpretaciones de Jesús, para interpretar las afirmaciones teológicas en un sentido puramente simbólico y psicológico, y para desafiar las reglas dogmáticas o legales sobre la base del sentido moral subjetivo del creyente. Generalmente, los evangelios ocultos ofrecen noticias maravillosas para los liberales, feministas y radicales dentro de las iglesias, que desafían lo que ven como instituciones y prejuicios trasnochados. Necesitaba llegar donde quiera que me llevaran las pruebas. Sabiendo que existen casi tantas opiniones como expertos, quería localizar a alguien que tuviera credenciales inmejorables, alguien que fuera respetado tanto por los conservadores como por los liberales, y, lo más importante, que pudiera apoyar sus reflexiones con hechos y razonamientos sólidos. Esto significaba volar a Nueva Escocia y conducir hacia una pintoresca aldea para entrevistar a un historiador muy bien considerado que gozaba del apoyo tanto del ortodoxo N.T. Wright como de eruditos del ala liberal como Marcus Borg o incluso de estudiosos como John Dominic Crossan, cofundador del Seminario de Jesús, el ahora retirado profesor de la Universidad de Paul, que afirma haber descubierto a un Jesús distinto entre los antiguamente perdidos textos de la antigüedad. Después de conducir durante más de una hora desde mi hotel de Halifax, llamé al timbre de la casa de estilo colonial de Craig A. Evans, en una zona muy boscosa cerca de la Universidad de Acadia, donde trabaja como profesor de Nuevo Testamento. Primera entrevista. El Dr. Craig A. Evans. Evans llegó a la Universidad de Acadia en 2002 después de más de 20 años de ejercer como profesor en la Universidad Trinity Western, donde dirigía los programas de posgrado en estudios bíblicos y fundó el Dead Sea Scrolls Institute, Instituto de los Rollos del Mar Muerto. Se licenció en Historia y Filosofía por el Claremont McKenna College, obtuvo una maestría en Divinidades en el Western Baptist Seminary y una maestría y doctorado en Estudios Bíblicos en la Universidad Claremont, que también ha producido un buen número de miembros del Seminario de Jesús. Además, ha sido profesor itinerante del Princeton Theological Seminary. Es un prolífico escritor bien conocido por su magistral precisión y por su capacidad para abrirse paso entre las neblinas de la comunidad académica con inusitada claridad. Es autor o editor de más de 50 libros, entre los que están
Non-Canonical Greetings and New Testament Interpretation, Studying the Historical Jesus, Jesus and His Contemporaries, Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls, Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel, Authenticating the Words of Jesus, The Missing Jesus, Rabbinic Judaism and the New Testament, y Ancient Texts for New Testament Studies. Ha dado conferencias en Cambridge, Durham, Oxford, Yale y otras universidades, y también en el Field Museum de Chicago y el Canadian Museum of Civilization de Ottawa. Durante una década, Evans fue redactor jefe del Bulletin for Biblical Research y es miembro del Studiorum Novi Testamenti Societas, SNTS, del Institute for Biblical Research y de la International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Ha sido presidente de Scripture in Early Judaism and Christianity Section de la Society of Biblical Literature y de Gospels and Rabbinic Literature Seminar de la SNTS. En días más recientes, Evans se ha dedicado a extender su obra en círculos más populares. Ha participado como experto en un buen número de programas de televisión como Dateline, NBC, The History Channel, la BBC y su excelente libro El Jesús deformado, cómo algunos estudiosos modernos tergiversan los evangelios, se publicó en 2007 para el gran público. El Dr. Evans y Ginny, su esposa de 32 años, me abrieron la puerta y me invitaron a pasar. El profesor vestía una informal camisa de manga corta y oscuros pantalones de deporte. El pelo canoso peinado pulcramente a un lado y sus gafas con montura de metal le daban un aire magistral, mientras que el tono y cadencia de su voz recordaban vagamente al comentarista George Will. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, decidí hacerle una serie de preguntas de trasfondo antes de sumergirnos en el análisis de la legitimidad de los evangelios alternativos, entre comillas. Reino de Dios, Hijo del Hombre. ¿Por qué algunos eruditos están presentando unos retratos tan insólitos de Jesús? Le pregunté mientras tomaba una galleta casera de chocolate de una bandeja que Ginny había puesto entre nosotros. Evans pensó por un momento. Una de las razones, respondió, es que muchos de ellos carecen de formación en el trasfondo semítico del Nuevo Testamento. ¿Y esto significa...? La formación semítica se ocupa del hebreo, arameo, siríaco y varias fuentes escritas en estos idiomas, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto y los escritos rabínicos antiguos. Muy pocos eruditos del Nuevo Testamento van más allá del hebreo del Antiguo Testamento, que es una forma de hebreo elemental. ¿Cómo afecta esto a su erudición?, le pregunté. Esta es la cuestión, dijo él. Estos eruditos conocen el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, pero Jesús no hablaba griego, sino quizás muy esporádicamente. La mayor parte de su enseñanza la impartió en arameo y las escrituras que leía eran paráfrasis en hebreo o arameo. Jesús y el mundo en que vivió eran muy semíticos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento carecen de una adecuada formación en los idiomas y escritos que reflejan su mundo. Puesto que saben griego, tienden a hacer comparaciones entre el Jesús de los evangelios griegos y varias filosofías griegas y el mundo grecorromano. Es fácil encontrar paralelismos si no se tiene en cuenta el contexto o los matices. Ven una influencia griega en Jesús. Exactamente, fue la respuesta. Con pocas excepciones, el seminario de Jesús no se caracterizaba por trabajar con el hebreo, siríaco, arameo, la literatura rabínica o los rollos del Mar Muerto. El resultado es que no captan el significado de la proclamación central del reino de Dios por parte de Jesús. Explíqueme, por favor, a qué se refiere el reino de Dios. No es complicado si nos situamos en el contexto semítico. Jesús estaba proclamando básicamente el gobierno de Dios.
Él demostró que el gobierno de Dios se dejaba sentir verdaderamente en su ministerio a través de sanidades y exorcismos. Jesús dijo en Lucas 11:20, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, entre corchetes, es decir, el gobierno de Dios, se cierran, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero el seminario de Jesús se guardó muy bien de darle este sentido y en lugar de ello ha interpretado el reino de Dios en términos de un concepto filosófico griego, y por ello se mueve en un marco totalmente erróneo. Han cometido un error parecido con el título Hijo del Hombre, que Jesús se aplica repetidamente a sí mismo. No entendieron que estaba vinculado con la figura del Hijo del Hombre que aparece en Daniel 7, donde tiene implicaciones divinas. En lugar de ello, han desarrollado una estrafalaria interpretación grecorromana traduciendo Hijo del Hombre como Hijo de Adán, lo cual no clarifica nada. De modo que, si no entendemos la proclamación central de Jesús, lo que significa el reino de Dios, y tampoco captamos el sentido del título por excelencia que Jesús utiliza para referirse a sí mismo, la expresión Hijo del Hombre, ¿dónde estamos entonces?, preguntó Evans en un tono que expresaba verdadera perplejidad. No me extraña que el trabajo del seminario sea tan extravagante y criticado con tanta severidad por parte de los que no son miembros de la institución, que probablemente representan un 90% de los eruditos de los evangelios de todo el mundo. Así que, interrumpí, se trata de un Jesús fuera de contexto. Evans asintió. Correcto, dijo. Sacan a Jesús de su mundo judío y lo sitúan en un entorno grecorromano, convirtiéndolo en un académico occidental sentado en su torre de marfil que fuma en pipa y quién sabe qué más. Es exactamente como ellos. Otro ejemplo, pensé, de profesores que encuentran al Jesús que desean encontrar. En cierto modo, dije, parece que los eruditos compiten entre sí para ver quién es el más escéptico. Evans suspiró. Sí, dijo, es algo lamentable. No crea que esta sea la actitud apropiada para un estudioso. Si alguien dice, creo que algo es cierto, el acercamiento correcto debería ser, perfecto, pero ¿cuáles son tus razones? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son tus criterios? Así es como comenzó la iglesia primitiva. La afirmación de las mujeres en el sentido de que la tumba de Jesús estaba vacía no dio como resultado una inmediata respuesta de fe. Suscitó preguntas, investigación y exploración. Algunos discípulos corrieron al sepulcro para confirmar sus palabras. Y yo creo que, de manera similar, en lugar de expresar un escepticismo automático, los eruditos deben investigar las afirmaciones con una mente abierta. El problema, sin embargo, es que hay tanta gente haciendo doctorados, escribiendo tesinas, esforzándose por obtener un puesto permanente en las instituciones docentes o intentando publicar sus trabajos, que hay una tendencia a forzar los hechos más allá de lo que estos permiten. Si alguien desea hacer noticia, ya sabemos que las noticias han de ser novedades. Nadie se va a entusiasmar especialmente si decimos que el punto de vista tradicional de los evangelios parece correcto. Pero si afirmamos algo escandaloso, que el cuerpo de Jesús fue devorado por una jauría de perros, por ejemplo, seguro que tenemos un titular asegurado. O si decimos que existe un evangelio tan válido como el de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero que fue quitado de la circulación para salvaguardar los intereses de los primeros dirigentes cristianos, entonces tenemos una noticia atractiva. ¿Prejuicio dogmático? Pasando a la cuestión de los evangelios alternativos, le pedí a Evans que planteara los criterios que utilizan los historiadores cuando se trata de determinar si un documento antiguo en concreto es fidedigno. La primera pregunta es, ¿cuándo se escribió?, dijo él, acomodándose en su silla. Si el documento trata de Alejandro Magno, ¿fue escrito durante el transcurso de la vida de aquellos que le conocieron? Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Hay una enorme diferencia entre un evangelio escrito en el año 60 después de Cristo, unos 30 años después del ministerio de Jesús, y otro documento escrito en el 150 después de Cristo. Si el evangelio de Marcos se escribió durante la década 60-70 después de Cristo, de 30 a 35 años después del ministerio de Jesús, entonces fue escrito dentro del transcurso de la vida de numerosas personas
que habrían conocido a Jesús y le habrían oído enseñar. Esto habría tenido un efecto correctivo. Sin embargo, si un documento se escribe 60, 80 o 100 años más adelante, se pierde entonces esta cadena. Aunque no es imposible que un documento escrito en un periodo muy posterior a los hechos pudiera contener material auténtico, es muchísimo más problemático. Sabía que la datación de los evangelios alternativos iba a ser un factor fundamental para determinar su grado de fiabilidad. Sin embargo, en aquel momento, en lugar de profundizar en este tema, le pedí a Evans que continuara exponiendo los criterios históricos. Una segunda cuestión, dijo él, supone la conexión geográfica. Por ejemplo, un documento escrito en el Mediterráneo oriental, 30 años después del ministerio de Jesús, es más prometedor que otro escrito en España o Francia a mediados del siglo II. Una tercera cuestión tiene que ver con la exactitud cultural del documento, por lo que hace a sus alusiones a la política o a acontecimientos de aquel tiempo. Este criterio puede desenmascarar documentos falsos que pretenden haber sido escritos antes de lo que realmente lo fueron. Cuando tenemos a un escritor del segundo o tercer siglo que pretende estar relatando algo que hizo Jesús, con frecuencia no conoce los detalles culturales correctos. Por ejemplo, quienquiera que hubiera escrito el así llamado Evangelio de Pedro, no conoce las tradiciones de los sepelios judíos, las cuestiones relativas a la impureza de los cadáveres y otros asuntos del tiempo de Jesús. En estos casos, los autores quedan desenmascarados por errores que ni siquiera son conscientes de haber cometido. Están también las cuestiones de la motivación para escribir. ¿Tenía el autor algún interés personal? ¿Está acaso haciendo todo lo que pueda para negar o afirmar algo dudoso? Con frecuencia, estas cosas están muy claras y podemos detectarlas. Cuando analizamos los documentos del Nuevo Testamento, es verdad que tienen un claro propósito, afirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, hacen también toda clase de afirmaciones que pueden ser evaluadas. ¿Son rigurosos desde un punto de vista cultural? ¿Concuerdan con lo que sabemos por otras fuentes históricas? ¿Fueron escritos en un momento y lugar cercanos a la vida de Jesús? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Cuando se trata de otros evangelios, la respuesta es casi siempre no. Están escritos en un periodo de tiempo posterior, demasiado tarde para ser históricamente fidedignos. Se escribieron desde otros lugares, en contextos ajenos y extraños. Encontramos datos inexactos en asuntos clave. Es fácil ver que han derivado de fuentes anteriores. En ocasiones se promueve alguna filosofía como el gnosticismo. En este punto se me ocurrió una pregunta. ¿Es esta la clase de análisis principalmente ciencia o arte? Inquirí. Es mucho más ciencia. No se trata meramente de conjeturar y opinar. Es un procedimiento lógico, respondió. Cuando observamos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, también Juan, pero en especial los sinópticos, y utilizamos los mismos criterios que utilizaríamos para evaluar a historiadores seculares como Suetonio, Tácito o Tucídides, los evangelios del Nuevo Testamento salen muy bien parados. De hecho, estos historiadores estaban mucho más lejos de muchos de los acontecimientos que describieron. Tomé mis notas. Helmut Koester de la Harvard Divinity School dice: solo con prejuicios y una actitud dogmática se puede afirmar que los escritos canónicos pueden reivindicar en exclusividad un origen apostólico y de este modo una prioridad histórica. ¿Es una actitud dogmática por su parte? Pregunté a Evans. ¿Lo que le lleva a dar prioridad a los evangelios del Nuevo Testamento? Las palabras de Koester solo pueden ser ciertas en el caso de que alguien hiciera dogmáticamente esta afirmación antes de considerar cualquier prueba fehaciente, respondió él. Si se examina todas las pruebas de un modo imparcial y exhaustivo, llegamos entonces a la conclusión lógica de que los escritos canónicos pueden reivindicar una exclusiva relación con los apóstoles. Y seamos francos, añadió con una carcajada. Este no es el caso del Evangelio de Tomás. ¿Acaso alguien se atrevería a afirmar que el así llamado Evangelio de Pedro, encontrado en el siglo IX en el ataúd de un monje, tiene realmente una conexión con Pedro? Vamos, hombre. Si tuviéramos 10 documentos y seleccionáramos de manera arbitraria 4 de ellos, diciendo que solo estos tienen conexión con los apóstoles, sin tener ninguna razón para hacer esta afirmación, esto sería un prejuicio, estoy de acuerdo.
Pero si estudiamos los 10 documentos y descubrimos que realmente hay pruebas históricas, creíbles, de que 4 de ellos tienen alguna forma de conexión apostólica y los demás no la tienen ni por asomo, no es entonces una afirmación dogmática ni con prejuicio. Se trata de una conclusión razonable y ponderada, que se basa en las pruebas. Cristianismo o cristianismos. Llegados aquí, introduje la obra de Complete Gospels, en la que el Seminario de Jesús publicó otros 16 evangelios junto con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual a mí me sugería que los consideraban todos iguales por lo que a su validez histórica se refiere. Algunos eruditos se han esforzado en dar a estos otros evangelios unas fechas de redacción muy antiguas, le dije a Evans. Esto sirve de apoyo a su afirmación de que el cristianismo del siglo I presentaba una amplia gama de doctrinas y prácticas divergentes, todas ellas igualmente legítimas, y que la facción ortodoxa, la más poderosa, aplastó estos otros movimientos cristianos legítimos. Es cierto que el cristianismo más antiguo era una incierta fusión de toda clase de perspectivas diferentes acerca de Jesús. El rostro de Evans reflejó claramente su desaprobación. No lo es en absoluto, dijo dando énfasis a sus palabras. Esta concepción es fruto de intereses modernos, unos intereses políticamente correctos y multiculturales motivados por la compasión hacia los grupos marginados. Se trata de la actitud que afirma que la diversidad es siempre buena, la verdad es negociable y todas las opiniones son igualmente válidas. La cuestión es, ¿qué sucedió realmente en el siglo I? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los hechos? En este punto intervine. ¿Y cuáles son los hechos?, pregunté. Bien, el movimiento cristiano primitivo tuvo sin duda sus desacuerdos, pero no se puede hablar de cristianismos. No había un cristianismo que creyera que Jesús era el Mesías y otro que lo negara. Otro cristianismo que pensara que Jesús era divino y otro que estuviera en desacuerdo. Y otro cristianismo que entendiera que murió en la cruz para pagar por el pecado y otro que se burlara de esto. Este planteamiento es absurdo. Durante las primeras décadas del movimiento cristiano, no hubo preguntas importantes con respecto a ninguno de estos puntos esenciales. Los escritos del Nuevo Testamento reflejan el testimonio de la Iglesia de la primera generación, que dependía en gran medida del testimonio de los discípulos que seleccionó el propio Jesús. Exagerar la diversidad del siglo II para intentar a continuación introducir sutilmente esas controversias en el siglo I, conjeturando que había alguna versión anterior de los documentos del siglo II, es un procedimiento sencillamente falaz. Los verdaderos historiadores se ríen de esta forma de proceder. Aún así, objeté. Cierto que el Nuevo Testamento habla de ciertas controversias en el siglo I, cuestiones como si los convertidos debían o no circuncidarse, etc. Sí, admitió Evans, y el Nuevo Testamento trata muy honestamente los desacuerdos cuando se producen. Asuntos como la circuncisión, si los cristianos pueden o no comer carne sacrificada a los ídolos, esta clase de tensiones. Pero esto no es lo que afirman estos eruditos. Lo que intentan es introducir calladamente en el siglo I una concepción gnóstica de Dios y de la vida cristiana ajena por completo a este periodo de la historia de la Iglesia. Entonces, el núcleo del mensaje cristiano es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que cumplió las Escrituras y muriendo en la cruz y resucitando de los muertos salvó a la humanidad. Estas cuestiones esenciales nunca estuvieron abiertas a discusión, dijo Evans con firmeza. Alguien que no aceptara estas cosas no era cristiano. La mención del gnosticismo parecía un buen momento para hablar del texto alternativo más y mejor promocionado, el Evangelio de Tomás, que en los últimos años ha intrigado a eruditos y cautivado al público con su retrato de Jesús como mensajero de enseñanzas misteriosas y secretas. Como estaba a punto de descubrir, la historia que realmente subyace tras este documento es aún más fascinante. Primer documento. El Evangelio de Tomás. La historia preserva al menos media docena de alusiones a un evangelio supuestamente escrito por Tomás, dijo Evans en respuesta a mi pregunta acerca del antiguo documento. Y, por cierto, ninguna de ellas refleja, ni por un momento, la idea de que este evangelio hubiera sido realmente redactado por Tomás, el discípulo de Jesús, o que el documento en cuestión fuera auténtico o antiguo. Nadie estaba diciendo, vaya,
Ojalá encontráramos el perdido Evangelio de Tomás porque era fantástico. No, lo que se decía realmente era, alguien se ha inventado toda esta historia y la ha firmado con el nombre de Tomás, pero nadie se lo cree. Pensé para mis adentros, un comienzo interesante. Después, en la década de 1890, unos arqueólogos que trabajaban en el vertedero de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco encontraron miles de papiros entre los que había 3 fragmentos del Evangelio de Tomás en griego. Sin embargo, no supieron de qué se trataba hasta que en 1945, en otro enclave de Egipto se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi. Entre los 13 códices encuadernados en cuero que se encontraron en una tinaja, había una copia del Evangelio de Tomás en copto. Fue entonces cuando los eruditos se dieron cuenta de que los hallazgos de Oxirrinco representaban un 20% del texto del Evangelio de Tomás. Muchos asumen que la versión griega es anterior a la copta. Sin embargo, los pocos eruditos competentes en este campo creen ahora que esto podría no ser cierto. Es probable que esta obra se hubiera escrito originalmente en siríaco. Lo que es especialmente interesante es que la mayor parte del material que encontramos en Tomás es análogo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en ocasiones algunos documentos paulinos y otras fuentes. En el Evangelio de Tomás se cita, se sigue o se alude a más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Y quién nos dice esto?, le pregunté. A mí me dice que es un documento tardío, respondió. No conozco ningún escrito cristiano anterior al año 150 después de Cristo, que aluda tanto al Nuevo Testamento. Pongamos, por ejemplo, las epístolas de Ignacio, obispo de Antioquía, que se escribieron alrededor del año 110 después de Cristo. Nadie duda de su autenticidad. En ellas no se cita ni la mitad del Nuevo Testamento. Y luego viene el Evangelio de Tomás, y resulta que está familiarizado con 14 o 15 de los 27 escritos del Nuevo Testamento. Enarcó las cejas ostensiblemente. ¿Y lo quieren fechar a mediados del siglo I? Vaya, hombre. Interrumpí. Según Elaney Pagels, ella asume una posición conservadora y fecha este documento entre los años 80 o 90 después de Cristo. Esteban L. Davis dice que el Evangelio de Tomás es por completo independiente de los Evangelios del Nuevo Testamento. Muy probablemente existía ya antes de que estos se redactaran. Debía fecharse entre los años 50 y 70 después de Cristo. Dije. Esto es sencillamente absurdo. Impertérrito, seguí diciendo. John Dominic Crosant afirma que el texto actual surgió alrededor de la década de los 60 o 70, pero que una edición anterior se remonta a los años 50. Si están en lo cierto, esto significa que el Evangelio de Tomás contiene material realmente antiguo. ¿Están acaso equivocados? Sí, lo están por varias razones, dijo él. En primer lugar, como ya he explicado, este Evangelio contiene demasiado material del Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que carece de elementos presinópticos del período temprano. El Evangelio de Tomás tiene formas que reflejan la evolución posterior que encontramos en Lucas o Mateo. Esta respuesta me dejó un tanto confuso. Explíqueme, por favor, lo que quiere decir, le dije. En ocasiones, Mateo y Lucas mejoran la gramática y la precisión terminológica de Marcos. Marcos no es muy refinado en términos del uso del griego, la gramática y el estilo, mientras que Mateo y Lucas lo son mucho más. Y en el Evangelio de Tomás encontramos estas formas más refinadas de los dichos de Jesús, peculiares de Mateo y Lucas, de modo que este Evangelio no hace referencia a Marcos, más temprano, entre paréntesis, sino a Mateo y Lucas, posteriores, entre paréntesis. Encontramos también alusiones al material especial que solo encontramos en Mateo y en Lucas, un material que los eruditos consideran posterior, no más antiguo. Por otra parte, el Evangelio de Tomás tiene también el material del Evangelio de Juan. ¿Cómo puede este documento haberse escrito en los años 50 y 60 y aún así tener material juanino que no se puso por escrito hasta la década de los 90? Y las cosas se ponen todavía peor cuando descubrimos que una parte del material que ciertos eruditos creen antiguo e independiente refleja de hecho un desarrollo sirio. Una vez más le pedí que se explicara.
Los evangelios se publicaron en griego, dijo, pero más adelante el cristianismo se propagó a toda clase de grupos que hablaban idiomas distintos. Por supuesto, se extendió hacia el este, donde se hablaba una forma de arameo llamado siríaco. ¿Y los evangelios, dije yo, se tradujeron al siríaco? No inmediatamente. Hubo un hombre llamado Tatiano que estudió con Justino Mártir y que redactó una armonía escrita de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el año 175. A esta obra se la conoce como el Diatessaron, que significa a través de los cuatro. Lo que hizo fue fundir los 4 evangelios en una obra y presentarlos en siríaco. De modo que, la primera vez que los cristianos de habla siríaca tuvieron acceso a los evangelios, no tenían los textos separados de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino esta forma fundida y armonizada del texto. Al fusionar las declaraciones de los 4 evangelios, Tatiano creó algunas formas nuevas, porque su obra era en parte Mateo, en parte Lucas, etc. Y aquí tenemos el factor decisivo. Estas peculiares formas siríacas aparecen en el Evangelio de Tomás. Es más, un estudio de Nicholas Perrin ha puesto de relieve que el autor del Evangelio de Tomás está también familiarizado con el orden y disposición del material del Diatessaron. Todo esto significa que este documento ha de haberse escrito más tarde que el Diatessaron, que como hemos dicho, se redactó en el año 175. Ahora todo comienza a encajar. Claro que el autor del Evangelio de Tomás conoce más de la mitad del Nuevo Testamento. A finales del siglo II, este material era del dominio público, y este Evangelio refleja ideas sirias. ¿Cuáles, por ejemplo? Evans contestó con una pregunta. ¿Cómo alude el Evangelio de Tomás a Tomás? Sintiéndome un poco como uno de sus estudiantes, hice memoria. Como Judas Tomás, propuse. Exactamente, dijo él. Este nombre aparece en la iglesia siria y en ningún otro lugar. Por otra parte, había muchos ascetas en la iglesia siria. No les gustaban las riquezas, no les gustaban los hombres de negocios y el comercialismo. Todo esto se refleja en el Evangelio de Tomás. Eran elitistas y místicos. Y a que no se lo imagina. Esto también se refleja en el Evangelio de Tomás. Pero es probable que la prueba más interesante sea esta. Si leemos este documento en griego o copto, parece que las 114 declaraciones no siguen ningún orden específico. Da la impresión de que se trata de una mera colección aleatoria de cosas que, supuestamente, Jesús dijo. Pero si la traducimos al siríaco, sucede algo extraordinariamente intrigante. De repente descubrimos más de 500 lemas sirios que conectan prácticamente las 114 declaraciones para facilitar la memorización del Evangelio. En otras palabras, al primer dicho le sigue el segundo, porque el primero se refiere a cierta palabra que aparece después en el segundo. Y el segundo dicho tiene un término que, a su vez, nos lleva al tercero. Era una forma de ayudar a la memorización del Evangelio. Tenemos, pues, dichos característicamente sirios, como por ejemplo el hecho de que a Tomás se le llame Judas Tomás, o los lemas siríacos, o la familiaridad con más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué significa todo esto? Todo apunta a que el Evangelio de Tomás se escribió a final del siglo II, no antes del 175, y probablemente más cerca del 200. Tenía que admitir que los argumentos eran extraordinarios e impresionantes. Sabía que aún así los defensores de este documento plantearían argumentos en sentido contrario. Algunos eruditos señalan que, según parece, hubo una colección de dichos de Jesús llamada Q, que Mateo y Lucas utilizaron como fuente para redactar sus documentos, y que era por tanto extraordinariamente antigua, dije. El Evangelio de Tomás es también una colección de dichos que, de modo que, puesto que son de un género similar, puede que este documento sea tan antiguo como Q. Evans puso los ojos en blanco. Sí, claro, un argumento genial, dijo con sarcasmo. De lo que no parecen darse cuenta es de que al final del siglo II circulaba otra colección de dichos llamada las sentencias de Sexto, y que por este mismo periodo se compiló una colección de dichos de los rabinos. ¿Quién dice, pues, que las colecciones de dichos sean una prueba exclusiva para fechar este Evangelio de Tomás a mediados del siglo I?
El género de las colecciones era tan popular en Siria a finales del siglo II como lo era en cualquier otro lugar en un periodo más temprano. Provee otro tipo de acercamiento. ¿Cómo valora el argumento de que existe una edición más temprana del Evangelio de Tomás con elementos más antiguos que está plenamente integrada en el texto? Es evidente que este Evangelio depende de algunas tradiciones que ha heredado, de modo que es verdad que contiene material más temprano, dijo él. Sin embargo, cuando decimos que hubo un Evangelio de Tomás anterior, una unidad coherente y diferenciada, estamos reivindicando algo para lo que deberíamos tener pruebas fehacientes y francamente tales pruebas no existen. Y aquí es donde algunos eruditos pasan a lo que llamamos argucias. Son conscientes de los argumentos que hemos estado considerando hoy. Saben que estos datos ponen en aprietos su hipótesis de que el Evangelio de Tomás es muy antiguo. De modo que plantean la hipótesis de este documento que según ellos es anterior a la que tenemos ahora, de una forma distinta. O sea, en lugar de modificar su hipótesis para que encaje con las pruebas, modifican las pruebas para hacerlas encajar con la teoría. Lo siento, pero a mí me han enseñado que cuando se trata de reconstruir la historia y examinar documentos, esto no se puede hacer. Hemos de trabajar con las pruebas que tenemos. Pagels afirma, el Evangelio de Tomás contiene enseñanzas veneradas por los cristianos de Tomás, que según parece fue un grupo que se desarrolló en la primera parte del siglo I, dije yo. ¿Ve usted alguna prueba de esta corriente de cristianismo en los primeros días de la fe? No. Los cristianos de Tomás, entre comillas, son los cristianos de Siria, y se desarrollaron al final del siglo II. Pensemos en esto, si los cristianos de Tomás hubieran estado activos a finales del siglo I, ¿cómo se explica que los padres de la Iglesia que escribieron entre los años 90 y 110 nunca aludieran a ellos? ¿Cómo puede ser que no aparezcan en el radar hasta finales del siglo II? Evans dejó estas preguntas en el aire. No era necesario tratar de darles respuesta. Jesús según el Evangelio de Tomás. Tenía que reconocerlo. Los argumentos de Evans eran persuasivos y parecían indicar que el Evangelio de Tomás había sido redactado a finales del siglo II, y por ello, la descripción que este documento hace de Jesús carece de credibilidad. No obstante, yo seguía interesado en el perfil cristológico que presenta este Evangelio. Cada vez más personas están explorando el gnosticismo, especialmente en Internet, donde Davis mantiene una página del Evangelio de Tomás entre comillas. ¿De qué manera difiere el Jesús del Evangelio de Tomás del que encontramos en los 4 Evangelios? Le pregunté a Evans. El Jesús del Evangelio de Tomás presenta una concepción mística de las buenas nuevas, respondió él. Es decir, luz y revelación interior y autoliberación del materialismo, de la avaricia y las preocupaciones habituales de la vida. Una parte del material de Tomás está en consonancia con las enseñanzas de la literatura sapiensal, como las del libro de Proverbios, e incluso con una parte de la enseñanza de Jesús. El problema es que es sesgada o exagerada y que promueve una experiencia interior mística, privada, personal y carente en gran medida de la dimensión comunitaria o colectiva. De hecho, una parte del misticismo del Evangelio de Tomás se parece mucho a las ideas características de Tatiano, lo cual es de nuevo un rasgo que lo señala como un documento no antiguo sino tardío. Ya no existe interés alguno en la redención de este mundo. Esto es, por supuesto, un elemento gnóstico. Este mundo está desahuciado, perdido y será destruido, no restaurado y redimido. Las promesas hechas a Israel ya no significan nada. De hecho, en el Evangelio de Tomás se detecta un toque de antisemitismo. Es también un poco machista, ¿no? Añadí. Sí, el modo en que concluye es muy políticamente incorrecto, dijo él. Simón Pedro dice Miriam o María ha de dejarnos. Las mujeres no son dignas de la vida y Jesús responde, mira, yo me encargaré de hacerla varón, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a ustedes los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Es curioso, he oído declaraciones gratuitas en el sentido de que, en su origen,
este documento no tenía esta conclusión. De modo que si las pruebas no encajan en nuestra hipótesis, las redefinimos y asunto concluido. Curiosamente, los evangelios gnósticos en su conjunto no elevan a las mujeres tanto como han afirmado ciertos autores, como señala Witherington. Él dice, los autores de la literatura gnóstica quieren ir más allá de las cuestiones sexuales humanas, que ven estas cosas materiales como obstáculos que impiden llegar a la verdadera identidad de las personas. Por tanto, no es cierto que en la literatura gnóstica se afirme más a las mujeres como tales que en los evangelios canónicos. De hecho, sucede todo lo contrario. La literatura gnóstica trata esencialmente de la necesidad de trascender o ignorar la propia identidad material o corporal. Sin embargo, los evangelios canónicos afirman la masculinidad y la feminidad como parte de la excelencia de la creación de Dios. Se cierra cita. ¿Cómo se trata la salvación en el Evangelio de Tomás? Le pregunté a Evans. El tema de la salvación no se desarrolla quizás exactamente como en otros textos gnósticos, pero sí de un modo parecido, respondió él. Para Tomás, la salvación procede del propio conocimiento, de la auténtica comprensión de uno mismo, y de entender el lugar donde uno encaja dentro del cosmos, así como también de repudiar este mundo y no dejarse atrapar por él. De modo que es ligeramente cristiana, ligeramente vetotestamentaria y ligeramente gnóstica. ¿Y la resurrección? Evans se echó hacia adelante. Esta es una pregunta muy interesante, dijo. A Jesús se le llama el viviente, entre comillas. Algunos se preguntan si en el Evangelio de Tomás se funcionan el Jesús anterior a la resurrección y el posterior. Pero esto a ellos ni siquiera les importa, se trata del Jesús revelador. Los hechos históricos no parecen importar mucho a los gnósticos, observé. Exactamente, dijo Evans. Contraste esto con los evangelios canónicos. En el Nuevo Testamento la razón del movimiento cristiano es un acontecimiento histórico. Jesús se ha hecho carne, le hemos visto, le hemos tocado, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Pero para los gnósticos, Jesús es un revelador. Él nos dice cosas que hemos de interiorizar y a la luz de las cuales vivir. Lo que realmente sucedió se hace menos relevante. Lo que cuenta ya no es lo histórico, sino el pensamiento. No es una respuesta de fe a algo que Dios ha hecho. Solo se trata de saber lo que hemos de saber. Así la idea de que Jesús murió por nuestros pecados no sería, le dije, haciendo una pausa para permitir que Evans acabara la frase. No, según su punto de vista, Jesús no murió por nuestros pecados, dijo él. Vino para que tuviéramos conocimiento, no importa cómo abandonar este mundo. El seminario de Jesús elevó el Evangelio de Tomás a la misma posición que los evangelios canónicos en The Five Gospels, observé. Aún aceptando que el Evangelio de Tomás se hubiera escrito en un periodo muy posterior al Nuevo Testamento, ¿cree usted que sería legítimo argumentar que ese documento debería haberse incluido en la Biblia? Evans fue categórico. No, lo siento, pero no. Insistió, animándose a medida que hablaba. Si hay que incluir el Evangelio de Tomás, ¿por qué no entonces el Diatesaron, teniendo en cuenta que es su fuente? ¿Por qué no agregar cualquier batiburrillo escrito a finales del siglo II por cualquier desconocido, basado en materiales de segunda o tercera mano, fusionados para crear un escenario inexistente? ¿Acaso podría incluso un erudito del Seminario de Jesús sostener sinceramente que el Jesús del Evangelio de Tomás está más cerca del Jesús histórico de la década de los 20 y los 30 que el Jesús que hemos presentado en Marcos o en Q? No lo creo. Lo que sucede es que algunos eruditos radicales son muy críticos con los evangelios canónicos y los sitúan a finales del siglo I. Acto seguido, toman estos evangelios alternativos y los tratan de un modo completamente acrítico. Con una actitud ingenua y crédula, los arrastran a comienzos del siglo II, o hasta los introducen en el siglo I en sus formas supuestamente tempranas. Esto les da pie para decir que todos estos documentos fueron escritos aproximadamente en el mismo periodo por personas que tenían un perfil y formación muy parecidos. Pensemos ahora por un momento en la afirmación de Koester.
La única razón por la que se concede su posición privilegiada a los evangelios canónicos es la actitud dogmática y subjetiva de sus defensores. Si presentamos la imagen de 15 o 20 evangelios que forman parte de una misma masa, y a continuación tomamos 4 de ellos y decimos que estos 4 son especiales, entonces estoy de acuerdo con que esto suena bastante dogmático. Pero este planteamiento tergiversa burdamente los datos de que disponemos. Mateos, Marcos, Lucas y Juan eran documentos más tempranos que todos estos otros evangelios, y tienen conexiones creíbles con las fuentes apostólicas de la primera generación que fueron testigos oculares de los hechos. La única forma de negar esto es decir, no me importa lo que digan las pruebas, prefiero depender de mi propia intuición, conjeturas y preferencias. A esto sí yo lo llamo dogmatismo y prejuicio. Me alegré de que Evans no soslayara adecuadamente estas cuestiones como hacen algunos eruditos. Decidí pedirle su opinión acerca de otra cosa que Pagels me había dicho, sospechando que su respuesta sería de nuevo directa. Pagels opina que el Evangelio de Tomás debería leerse junto con el de Marcos, que consigna la enseñanza pública de Jesús, porque Tomás preserva, posiblemente, sus enseñanzas privadas, dije. ¿Recomendaría usted que el Evangelio de Tomás se utilizara de esta manera? Disiento profundamente, dijo de inmediato. Esto es lo que algunos quieren creer. No creo ni por asomo que esas puedan ser las enseñanzas privadas de Jesús. Digámoslo así, si hay algo del Evangelio de Tomás que realmente tenga su origen en Jesús, es porque procede de una tradición auténtica ya preservada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo peculiar del Evangelio de Tomás resulta ser tradiciones sirias de finales del siglo II. Mirando mis notas, leí a Evans esta cita de Jenkins. El nuevo retrato del gnosticismo es profundamente atractivo para quienes hoy buscan respuestas espirituales. Ese numeroso sector de personas interesadas en una espiritualidad sin los símbolos de la religión organizada o los dogmas. Para este tipo de personas, textos como el Evangelio de Tomás son muy atractivos por su naturaleza individualista, su retrato de un Jesús como un maestro sapiensal y no un redentor o salvador celestial. ¿Cree usted que esto es cierto?, le pregunté. En nuestro tiempo estamos viendo gráficos contrapuestos. Existe un creciente interés en la espiritualidad, mientras que la valoración de la religión organizada disminuye en la misma proporción, dijo él. Esto hace que el Evangelio de Tomás sea atractivo. Para quienes no conocen lo esencial del texto bíblico, no les importa la historia o lo que realmente sucedió con Jesús. Aquellos que no tienen interés en la iglesia organizada pueden encontrar interesante el Evangelio de Tomás. Aceptémoslo, estamos en una era posmoderna que se interesa en los aspectos más raros, eclécticos y en algunos casos totalmente pavorosos de la espiritualidad. Y el Evangelio de Tomás encaja bastante en este perfil. Es un poco como leer a Nostradamus. Es ambiguo, impreciso y permite toda clase de interpretaciones. Y el Evangelio de Tomás no hace grandes demandas. Se reprende a los ignorantes y bien, nadie quiere ser ignorante. Pero no hay ninguna reprensión firme de la inmoralidad o de la injusticia, cosas de las que el auténtico Jesús sí habla con claridad. En este punto pensé en aquellos que están leyendo afirmaciones exageradas con respecto al Evangelio de Tomás en ciertos libros y en Internet. En relación con los cristianos comunes y corrientes dije, ¿qué valor actual tiene para ellos el Evangelio de Tomás? Evans estuvo pensativo unos instantes. Que yo sepa, el Evangelio de Tomás no tiene ningún valor para los cristianos comunes y corrientes. Si alguien está buscando al verdadero Jesús, hay lugares muchísimo mejores a los que ir, como los evangelios canónicos, por ejemplo, dijo él. No obstante, a mis estudiantes les digo que si sienten curiosidad por conocer este tipo de documentos, aparte del Nuevo Testamento, vayan y los lean. En estos casos, suelo decirles, dígame, ¿piensa que el Evangelio de Tomás debería ponerse en el mismo plano que Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Sin excepción acaban diciéndome, hay que ver qué cosas más raras dice ese libro. Creo que en su día la Iglesia supo escoger sabiamente. Una vez que estos documentos se han estudiado con una actitud cuidadosa,
ecuánime y en su contexto, sin prejuicios, parcialidad, interés personal o argucias? Si se tiene una perspectiva histórica, se llega a la conclusión de que la Iglesia primitiva tomó decisiones muy sabias desde el principio. No se llega a conclusiones en la línea de Dan Brown, en el sentido de que alguien estuvo haciendo trampas y que en algún lugar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan deberían haberse decidido por los evangelios de Felipe, Tomás y María. No se trata de un asunto delicado y difícil, con pruebas importantes en ambas posiciones, declaró, ni por asomo.